Hola chicos, yo soy el doctor Torrecillas Héctor, profe de FSH2 y especialista en ginecología y obstetricia, medicina fetal. Y estoy grabando esta clase para ver si entre todos podemos resolver los casos que vamos a tener en el práctico de sistema digestivo. Yo quería empezar la clase con esta frase: la vida está hecha de cambios y oportunidades desde antes de nacer. Y eso significa muchas veces que cada mes el cuerpo de la mujer se prepara para dar lugar a una nueva vida, y la fecundación es la oportunidad de que eso suceda. A veces no es tan el camino no es tan fácil, es bastante infructuoso. En realidad este tipo de oportunidades hace que en cada ciclo la mujer en su día 14 es como si el óvulo acudiera al andén de una estación, que sería el útero, y viera detenerse el tren sin que nadie bajase de su interior. Y eso ocurre meses y meses hasta que un día se produce ese encuentro mágico con el espermatozoide y se produce la fecundación. Y ahí entonces aparece nuestro embrión, que va a ser el protagonista de este video y que es el protagonista de nuestra materia. Bueno, yo les quería hablar un poquito de crecimiento embrionario, ya que hicimos esta presentación para que ustedes empiecen a correlacionar todo aquello que están aprendiendo y han aprendido en FSH1 y que están viendo ahora en FSH2 con algunas imágenes que nosotros vemos cotidianamente en el consultorio. Fíjense, nosotros acá tenemos un embrioncito de 6 semanas, donde vemos el embrión. Esto que vemos redondito ahí es el saco vitelino, y esa liñita que se ve por el costado es el saco, es el amnios. Es embrión de 6 semanas, fíjense, saco vitelino, amnios, embrión. Todo eso lo vemos a las 6 semanas. Ya este bebé tiene latidos, por supuesto. Y fíjense la diferencia que existe con un embrioncito de 9 semanas, donde ya este bebito lo vemos francamente, tiene forma de bebé, ¿sí? De un embrión, donde le vemos los miembros, ¿sí? Se ve bien, distinguimos bien acá el cordón con el Doppler, y esta ecografía es muy importante. Yo se las traje porque por la patología que vamos a ver después. En este embrión de 9 semanas, fíjense, esta es lo que sale de acá desde el abdomen. Acá esto, ¿sí? Nosotros le llamamos hernia fisiológica, y ahora después vamos a correlacionarlo con la parte embriológica. Fíjense acá, ese pedacito más gruesito que está saliendo por la pared abdominal, ¿sí? Es muy importante verlo y saberlo, que entre la semana, alrededor de la semana 10, ya no se debería ver más. Entonces, cuando nosotros observamos este embrión de 12 semanas, fíjense acá cómo se ve la pared del abdomen, ¿sí? Ya toda cerrada. Esto es muy importante, ¿sí? Para que nosotros sepamos distinguir la hernia fisiológica y cuando ya no la deberíamos ver, que es alrededor de la semana 10. Vamos a ver un poquito de embriología, muy poco, porque en realidad ya han tenido las clases de embriología. Yo solo quería hablarle de la parte nuestra, de que vamos a ver ahora, las dos patologías que vamos a ver ahora, que tienen que ver con el intestino medio. Recuerden
¿sí? Que cuando el embrión realiza sus plegamientos y la formación de cavidades, queda este tubo, ¿sí? Se forma este tubo y que queda dividido en el intestino anterior, medio y posterior. Al que nosotros nos vamos a referir ahora es el intestino medio, del cual deriva el duodeno distal, el yeyuno e ilion, el ciego y el apéndice, el colon ascendente y el colon transverso y proximal. Este intestino medio tiene conexión con el conducto vitelino, con el saco vitelino. Fíjense, acá tenemos el embrioncito. Fíjense acá el conducto vitelino, cómo se encuentra unido al saco vitelino, y esto a nosotros nos importa porque este embrión, ¿sí? El intestino tiene un crecimiento muy rápido, muy acelerado, y en un momento la cavidad abdominal le queda como chica, entonces empieza a salir parte de esas asas intestinales que se empezaron a doblegar a través de la arteria mesentérica superior hacia afuera. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros ahí? Las dos arterias umbilicales y la vena umbilical. Recuerden que es lo que circula por dentro del cordón umbilical. Ya vemos el alantoides y acá las asas intestinales, saliendo todo por el conducto vitelino. Esto es muy importante porque esto hacia semana, como lo decíamos antes, a nivel de la ecografía que nosotros veíamos en semana 9, hacia semana 10 ya no lo deberíamos ver más, porque las asas ya deberían haber vuelto a su lugar y la pared abdominal haberse cerrado. Bueno, ¿para qué nos sirvió toda esta introducción? Para poder hablarles de los defectos de la pared abdominal anterior. Tenemos dos patologías que son prevalentes, que son la gastrosquisis y el onfalocele. Gastrosquisis se define como defecto de la pared abdominal, en general a la derecha de la inserción normal del cordón umbilical, ¿sí? Cordón umbilical a la derecha, donde hay una cantidad variable de intestino, y en ocasiones otros órganos abdominales. Es mucho más difícil. Se hernian por fuera de la pared abdominal sin saco ni cobertura membranosa. Fíjense esta forma así de coliflor sobre el líquido amniótico. Esto es muy común en la gastrosquisis. Acá yo les traje unos videitos que lo sacamos de la Fetal Medicine Foundation. Fíjense, ahí le están marcando el caso 1, 13 semanas, ¿sí? Fíjense todo el intestino flotando libremente en el líquido amniótico. Miren este bebito, 12 semanas, y ya lo podemos ver, ¿sí? Y fíjense esa forma irregular que tiene el intestino sin ningún tipo de cobertura. Miren acá, caso 3 a las 22 semanas. Esto que vemos negrito ahí es el estómago, que está por dentro de la circunferencia del abdomen, y esto que estaba saliendo afuera es la gastrosquisis. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Defecto de la pared abdominal, ¿sí? Asas intestinales afuera sin ningún tipo de recubrimiento, flotando libremente en el líquido amniótico, el amnios por fuera, ¿sí? El amnios y el cordón umbilical, y el defecto estaba hacia la derecha. Esto es lo más importante. Yo en esta diapo lo único que quise ponerles es que estos son bebés para seguirlos bastante de cerca, hacerle una ecografía cada 4 semanas, pero lo más importante que me gustaría que a ustedes les quede es que es muy importante el diagnóstico, sobre todo para esto, porque estos bebés deben nacer en un hospital con cuidados intensivos neonatal y cirugía pediátrica. Generalmente se puede esperar hasta semana 38, eso va a depender mucho, pues estos bebés hacen retardos de crecimiento y hay otras, pueden tener otro tipo de complicaciones, y el método, si no pasa nada, no tendrían
que tener problema por un parto vaginal, pero bueno. Yo acá les voy a pasar un video de cómo es el tratamiento de este tipo de bebés. Existen varias formas, no les voy a hablar de cómo se opera o qué técnicas existen para esto, porque hay diferentes técnicas. Solo les voy a decir, esto es una de las partes en el cual se coloca este anillo de silicona, se coloca acá por debajo del defecto de la pared, se lo tracciona hacia arriba para que las asas ahí intestinales que estaban afuera y que estaban bastante inflamadas e irritadas vayan disminuyendo de tamaño para que en algún momento puedan ingresarlas todas al abdomen y después se produce el cierre de la pared. Después cada uno tendrá su técnica para ese cierre de la pared. Bueno, acá yo la otra patología que tenemos es el onfalocele, que es un defecto de la pared abdominal, pero fíjense, está a nivel de la línea media, de tamaño variable, pueden ser muy grandes, y eso va a depender de las vísceras que estén herniadas. Puede inclusive existir hígado dentro de esa herniación. Está cubierto por una membrana. En el caso de la gastrosquisis decíamos que no. Fíjense que el cordón es central, ¿sí? Y esa membrana está compuesta por peritoneo por la parte de adentro y el amnios en la superficie externa y gelatina de Wharton entre ambas membranas. Bueno, fíjense en este video donde vemos un embrión de 11 semanas. Fíjense acá la diferencia que tenemos con los videos que veíamos de la gastrosquisis, donde veíamos las asas libres en el líquido amniótico. Miren en este video cómo se ve, es bien redondito. Acá está el defecto. Esto negrito que vemos ahí es el estómago saliendo, ¿sí?, a través del defecto. Miren, bien redondito. El cordón a nivel central, ¿sí?, y el defecto acá, ¿sí? Recuerden que pueden salir varias, además de intestino, puede salir hígado y otras estructuras. Acá lo vemos de nuevo, ya es un bebé de 24 semanas, fíjense, acá el defecto es mucho más chiquitito, a veces no es tan fácil de ver. Lo importante es que siempre revisemos la entrada del cordón para ver que no se vea. Acá es un bebé de 28 semanas, donde miren dónde está el defecto, ¿sí? Acá, ¿sí?, con el cordón, y bien, ahí está la membrana tapándolo. Entonces, el onfalocele, decíamos, un defecto a nivel de la pared abdominal anterior, decíamos que estaba recubierto por amnios, que teníamos ansas intestinales adentro, quiste del cordón umbilical, gelatina de Wharton, y que podía contener, dependiendo de lo que se herniaba hacia acá, que la inserción del cordón era central y que de acuerdo a lo que se herniaba dependía el tamaño de lo que nosotros viéramos en la ecografía para hacer diagnóstico. Acá en estos casos también se va siguiendo muy de cerquita. También no se dice que no contraindicaría tener un parto normal. De todas maneras volvemos con lo mismo, dependiendo del tamaño, de un montón de cosas. Lo más probable es que termine por ahí en una cesárea. Sí es importante que el diagnóstico exista para que estos bebés nazcan en un hospital donde tengan terapia neonatal y cirugía pediátrica. Acá es muy importante porque estos bebitos generalmente van acompañados, los onfaloceles, a otro tipo de malformaciones. Entonces es muy importante que nosotros tengamos de antes a ver qué otras cosas pueden ir acompañando y si pertenece a algún síndrome o no.
Entonces, ¿qué diferencias son las más importantes que nosotros tenemos? Decíamos ónfalocele, la localización a nivel del anillo umbilical, la gastroquisis lateral derecho al cordón, está inserto sobre el cordón del ónfalocele. En el otro caso, el cordón, la gastroquisis, la inserción del cordón es normal y el defecto lo tenemos lateral derecho. El tamaño del defecto es más grande en el ónfalocele, fíjense, y las anomalías relacionadas son muy frecuentes en el ónfalocele y muy raras en la gastroquisis. Tiene una cubierta por fuera en la ónfalocele, la gastroquisis no. Síndromes relacionados, trisomía sobre todo en el caso de la ónfalocele, gastroquisis no. El aspecto intestinal, como está cubierto, es íntegro y normal. En cambio, en la gastroquisis se encuentra como un exudado sobre la superficie del intestino que muchas veces lo termina lesionando. La función intestinal es normal y en el caso de la gastroquisis puede provocar un ilio prolongado. Entonces, puntos que yo debo recordar y cosas que debo distinguir, que me interesaría que ustedes se queden con esa idea. La gastroquisis tiene mayor incidencia en mujeres jóvenes, sobre todo se lo relaciona con antecedentes de consumo de alcohol, drogas, y dentro de su etiología está relacionado con un factor isquémico de vascularización colateral que haría, decíamos que en ese caso en la que participaba dentro de la irrigación del intestino medio era la arteria mesentérica superior, participaría en el no cierre de esa parte lateral de la pared abdominal anterior. El defecto era lateral derecho con asas libres dentro del líquido amniótico y otra cosa importante que se encuentra aumentada la alfa-fetoproteína. Recuerden que la alfa-fetoproteína también estaba aumentada dentro de los defectos del tubo neural, como el mielomeningocele y la anencefalia, la espina bífida. En el caso del ónfalocele, dentro de la etiología se relacionaba con la falta de migración y cierre de los pliegues laterales. Tiene una alta asociación a otras malformaciones, habíamos dicho. A mí me gustaron estas dos imágenes para que a ustedes les quede grabado. Por ahí a lo mejor no se acuerdan de todo lo anterior, pero sí se acuerdan de estas imágenes. Fíjense la O de ónfalocele y tiene encerrado el hígado, el intestino, y fíjense que el defecto, ¿sí?, está todo cerrado y decíamos que el cordón lo encontrábamos en la parte central. Fíjense, acá tenemos la G de la gastroquisis, el defecto es lateral, sale el intestino y la alfa-fetoproteína es la que se encuentra aumentada. Quizás a lo mejor, recordando aunque sea este dibujito, lo pueden relacionar con el resto de las cosas. Bueno, muchas gracias por la atención, chicos, y nos vemos en el Webex para despejar las dudas y cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau.